Versículo para memorizar. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Lección 8 del 19 de agosto de 2023. Violencia infantil. Objetivo: analizar y reflexionar sobre el impacto que una educación violenta genera en los niños, e identificar si Dios permite el uso de la violencia, golpes o maltratos en los niños. Lectura bíblica. Proverbios capítulo 23, versículos 12 al 16. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. No rehúses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara, y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Material exegético. Los actos violentos en la infancia tienen efectos determinantes en la edad adulta. Actualmente, según la información de la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos experimentaron algún tipo de violencia durante la infancia, y todos ellos con algún tipo de repercusión biopsicosocial. Por esta razón, en esta escuela se explicará de qué manera se violenta a los niños y cómo los afecta este comportamiento. Algunas de las complicaciones que genera la violencia infantil se presentan de forma inmediata, por ejemplo, un bajo rendimiento escolar, experimentar actos de violencia fuera de casa, ya sea como víctimas o perpetradores, altos niveles de depresión, consumo de alcohol y tabaco, obesidad, entre muchos otros. Como podemos apreciar, la violencia experimentada en la infancia trae consigo dificultades en la edad adulta. Seguramente alguien podría decir que, a pesar de haber sido violentado en la infancia, hoy en día no es una persona traumada. Sin embargo, un análisis de introspección descubriría que su intolerancia, su impulsividad, su introversión, su agresividad, etc., provienen de la violencia o abusos que vivió durante su infancia, pues estos abusos siempre dejarán, en mayor o menor grado, secuelas terribles en nosotros. Basta recordar lo que Salomón menciona. Proverbios capítulo 22, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. Ahora bien, en la lectura bíblica se puede apreciar el consejo de Dios, el cual señala que es posible utilizar los golpes o violencia para corregir a los hijos. Proverbios capítulo 23, versículo 13. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Este y algunos otros versículos tales como Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Proverbios capítulo 29, versículos 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. son la base para que muchas personas piensen que golpear a los hijos es la mejor opción para educarlos y para obtener los resultados que se desean, hasta que lo que realmente obtienen es rencor, aspereza y el ejercicio de actos violentos por parte de sus mismos hijos en forma, por ejemplo, de acoso escolar e incluso de depresión o un estado anímico negativo. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. En este sentido, se debe tener en cuenta que, en lo referente a la educación de los hijos, Dios nunca ha puesto como primera opción el uso de correcciones violentas. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es 1. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. 2. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. En ninguna de sus acepciones aparecen los castigos violentos. La amonestación, por su parte, se refiere como una advertencia que se hace a quien incumple un deber, invitándole o urgiéndole a que lo cumpla, e incluso advirtiéndole de las consecuencias jurídicas que se derivarán de su incumplimiento. Explicado lo anterior, seguramente surge una cuestión a resolver. ¿Por qué Dios refiere que se utilice la vara como medio de castigo? Dios ama a los niños y Jesús lo afirma.
Marcos capítulo 10, versículo 14. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: Dejad los niños venir, y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Nuestro Dios manda que se les enseñe correctamente desde pequeños. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Sin embargo, puede haber casos excepcionales en los que algún niño, a pesar de recibir buenos consejos, excelentes ejemplos y amonestaciones constantes, fuera contumaz y rebelde. Este es el caso en el que Dios, como última opción, y a fin de que no se pierda ese hijo, permite el uso de la vara de la corrección. Proverbios capítulo 26, versículo 3. El látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Ahora bien, aun en esos momentos, y sabiendo el Todopoderoso las consecuencias y daños de la violencia, aclara. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo, en tanto hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Pregunta, ¿a qué se referirá la palabra de Dios al decir que se puede destruir un hijo con un exceso de violencia? Sin lugar a dudas se hace referencia a las dificultades que puede enfrentar en su vida de adulto y en su vida de niño. Por ejemplo, según una nota periodística de MBS Noticias, el acoso escolar es una de las razones por la que 200,000 niños y jóvenes se suicidan. Y como se mencionó, párrafos arriba, un joven o un niño acosador es un joven o un niño violentado en casa. Un joven o un niño acosado es un joven o un niño sobreprotegido o con descuido y abandono. Amados hermanos, la violencia generará más violencia. Dios demanda proteger a nuestros hijos y desea. Salmo 144, versículo 12. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Protejamos a nuestros hijos.